grande y poderosamente a cada uno que va a estar allí, amén, viéndonos a través de las redes sociales, amén. Estamos agradecidos con el Señor porque nos ha permitido estar un día más en su casa para darle toda la gloria y toda la honra porque Él se la merece, amén. Estamos muy contentos y agradecidos de parte del Señor porque nos permite estar este día en su casa para adorarlo y glorificarlo, amén. Les saludamos a cada uno de ustedes que va a estar ahí a través de am, redes sociales, amén. Le damos toda la gloria a Dios y bendecimos a cada uno de ustedes. Que la palabra de Dios sea de bendición para cada uno, amén, que va a estar ahí escuchándonos y viéndonos, amén. Así, quiero leer la palabra de Dios, amén, ya entrar de una vez a la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Efesios 6, 10. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Así, amén, ya oramos, amén, pusimos en las manos del Señor este mensaje, amén, así que vamos a estar predicando bajo el tema armados para la batalla. Cuando hablamos, amén, de armaduras, de lucha, de batalla, nuestra mente se hace una imaginación, amén, de una guerra. Cuando en el tiempo del Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta cómo el Señor actuó de esa manera, cómo el Señor se movió de esa manera, cómo Dios hizo escogidos, amén, para poder pelear de esa manera. Puedo poner el ejemplo de Josué, amén, cómo Dios usó a Josué. Él le dio a Josué toda la autoridad y el poder para poder ir adelante, amén, y poder pelear esa batalla, porque era así como el Señor se movía en aquel tiempo, era así como el Señor actuaba en aquel tiempo, amén. Pero ahora en el momento que nosotros estamos, ahora en este siglo, amén, ahora en este momento que nosotros vivimos en este mundo, Dios no se mueve de esa manera. Ese era en aquel tiempo que Dios actuaba de esa manera, pero ahora el Señor, amén, ahora nosotros viviendo en este siglo, viviendo bajo este mundo, viviendo bajo la gracia de Dios, amén, nosotros no vamos a pelear, amén, como lo hacía Dios en aquel tiempo, como lo hacía en la antigüedad, amén. Así el Señor hoy en este día nos da, amén, el poder para nosotros luchar, porque la palabra nos está hablando, amén, que nosotros vamos a hacer, vamos a pelear, amén, vamos a tener que luchar, pero no con nuestras fuerzas, amén, no como nosotros lo imaginamos, sino que vamos a pelear, amén, pero vamos a pelear en el Espíritu. Es en el Espíritu que nosotros vamos a poder pelear, a poder vencer todo lo que venga a nuestras vidas, todos los obstáculos que quieran venir a nosotros, amén, que el enemigo quiera poner en nuestras vidas, amén. Es como nosotros vamos a poder resistir, vamos a poder seguir adelante, amén, peleando la batalla. Por eso es muy importante, primeramente, amén, vestirnos con toda la armadura de Dios, amén. Eso es el tema, amén, armarnos para ir a la batalla. Primeramente tenemos que vestirnos, amén, armarnos para poder nosotros introducirnos al campo de batalla, para nosotros poder ir y pelear, amén, con nuestro enemigo, porque si nosotros vamos, amén, así como andamos, amén, sin antes armarnos, sin antes vestirnos, amén, va a ser muy difícil nosotros poder entrar al campo de batalla y no ser lastimados, amén. No vamos a estar ni 5 minutos en el campo de batalla
cuando ya el enemigo nos ira, amén, nos dañe. Por eso es muy importante primeramente vestirnos, amén, para poder introducirnos a pelear, para poder ir al campo de batalla a pelear, amén. Dice en el capítulo 13, amén, de ahí mismo dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Es muy importante nosotros, amén, como cristianos, poder nosotros entender y poder saber que va a venir el día malo a nosotros. Amén. Como el enemigo va a aprovechar, amén, las pruebas que Dios ponga en nuestras vidas, porque van a venir pruebas, amén. Vamos a ser probados de parte de Dios, porque no es fácil, amén. No, en ningún momento el Señor nos ha dicho de que va a ser fácil nuestra seguirlo a Él, amén. Todo tenemos un precio que pagar, amén, para estar viviendo, siguiéndolo a Él, en el ser guiado por Él, amén. Pero puedo poner el ejemplo de Jesús, amén. Cómo Jesús fue tentado de parte del enemigo, amén. Él dice la palabra de Dios ahí en Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, hablando de Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Podemos ver nosotros, amén, cómo siendo Jesús tentado, siendo como el enemigo, amén, sabiendo quién era Jesús, él se acercó y quiso tentar a Jesús, sabiendo que Jesús era Dios, amén. Entonces, por eso nosotros, amén, podemos ver, amén, que no va a ser nuestra lucha no es fácil. Va a llegar el momento malo a nosotros, amén. Va a llegar ese momento en el cual nosotros vamos a sentirnos solos, amén, pero sabemos que eso es lo que el enemigo viene, eso es lo que el enemigo va a querer hacernos sentir a nuestras vidas, amén. Pero por eso nosotros, amén, siempre ahí Jesús en unos versículos más adelante vemos cómo el enemigo llega una y otra vez a querer tentar a Jesús, pero siempre Jesús, amén, sabiendo que a qué era lo que venía a esta tierra, que a qué era lo que venía a este mundo, nunca se doblegó, amén. Siempre él mantuvo, amén, esa firmeza, porque sabía que él venía con un propósito tremendo a esta tierra, que era salvarte a ti y a mí, amén. Entonces podemos ver, amén, también puedo poner el ejemplo quiero tocar el versículo en Primera de Reyes 19:7 y dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Amén. Estoy hablando de Elías, amén, como ese tremendo profeta, amén, de Dios, como vemos unos versículos más atrás, como él hizo, amén, descender fuego del cielo. Entonces, llegó el momento malo a Elías, como cualquiera de nosotros, amén, porque él estaba en una carne igual que nosotros, amén. Entonces, Dios nos da un claro ejemplo, amén, aquí de que vamos a nosotros, va a llegar la aflicción en algún momento a nosotros, va a llegar la aflicción a nuestras vidas, vamos a sentirnos en algún momento débiles, decaídos, amén. Hay unos versículos más arriba dice, amén, que Elías le dice al Señor que mejor le quite la vida, amén. Entonces, ¿cómo vemos que el Señor llega ahí, amén? El ángel de Jehová llega y sustenta la vida de Elías, amén. Asimismo, a nosotros, amén, el Señor nunca nos va a dejar solos. Ahí Elías estaba pasando por un momento de aflicción. Ahí Elías se sentía solo, amén, se sentía triste, decepcionado, amén. Ahí él desanimado, pero ahí llegó el ángel, lo sustentó, amén, le dio fuerza, le dio el ánimo para seguir adelante peleando, amén. Vemos como unos versículos más adelante, como Dios se le aparece a Elías, como él se deja sentir, amén, como Dios le muestra su fuerza a Elías, amén, como se deja ver Elías,
cómo Dios muestra su gloria a Elías, amén. Esa es la palabra, cómo Dios muestra su gloria. ¿Qué fue lo que pasó unos versículos más adelante? Amén, ahí vemos que no vamos a ser nosotros, amén, la excepción. Va a venir pruebas a nosotros, claro, sí, va a venir pruebas, amén, pero así, ahí el Señor no nos va a dejar solos. Siempre el Señor va a estar con nosotros para defendernos, amén, y darnos esas fuerzas que nosotros estamos buscando, que necesitamos de Él. Porque nuestra lucha, amén, en esta tierra no es, amén, carnal, amén, sino que vamos a pelear en el Espíritu. ¿Cómo es que vamos a obtener la armadura de parte de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder armarnos de parte de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder introducirnos en el campo de batalla y vamos a permanecer firmes, amén? Es porque vamos a estar vamos a andar en el espíritu, amén. Es en el espíritu que vamos a pelear, amén. No es lucha cuerpo con cuerpo, sino que es en el espíritu que vamos a pelear, amén. Ahí voy a tocar un versículo en Romanos 8:13 que dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu viviréis, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, amén. Lo importante que como nosotros como cristianos sabemos, amén, que estamos en esta carne, pero nosotros tenemos el poder, amén, de doblegar a esta carne, siempre y cuando nosotros, amén, tomemos la autoridad, amén, y decidamos qué es lo que vamos a hacer, amén, con nuestras vidas. Porque si nosotros andamos en el espíritu, lo del espíritu vamos a buscar. Pero si andamos en la carne, lo de la carne vamos a buscar, amén. Claro está, amén. No hay más que buscarle ni más que rodear, sino que nosotros somos, amén, hijos de Dios y servimos a un Dios, amén, santo. Y entonces nosotros vamos a ser santos, amén, como Él es santo, amén. Le damos toda la gloria a Dios, amén. Así voy a ir tocando el versículo 16 que dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con los que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Sabemos que nuestra mente es un campo de batalla. Es en nuestra mente en donde nosotros vamos a librar las peores batallas. Amén. Es en nuestra mente en donde el enemigo va a mandar todos los dardos allí de fuego. Amén. Porque es muy importante armarnos, amén, porque es así como nosotros vamos a poder apagar esos dardos de fuego, amén, porque si un dardo de esos pasa a nuestra mente, amén, si esos dardos, ¿cuáles son esos dardos? ¿Qué dardos? ¿Cómo? ¿Qué es? Amén, ¿qué es eso? El dardo es cuando viene la duda, el enemigo pone dudas, el miedo, bajo autoestima, el desánimo, malos pensamientos, amén. Pero ahí es donde nosotros, amén, ¿cómo vamos a apagar esos dardos, amén? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder apagar esos dardos? Ahí mismo el versículo nos está diciendo, amén, más abajo que dice el siguiente versículo, y tomad, bueno, voy a leer desde el 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra espada. Amén. Como decía, un soldado no puede entrar al campo de batalla sin ser primeramente armado. Necesitamos la espada. Amén. Con esa espada es que nosotros vamos, amén, a herir al enemigo. Es con esa espada que nosotros vamos a matar, vamos a luchar, vamos a defendernos. Amén. ¿Cómo vamos a pagar nosotros esos dardos que vengan a nosotros, a nuestra mente? Amén. Es usando la palabra de Dios. Cuando el enemigo venga, amén, cuando el diablo, amén, que el Señor lo reprenda, venga a nuestras vidas y él trate de meter esas dudas a nuestra mente, ahí, amén, cuando él llegue y nos diga que Dios no nos oye, amén, ahí nosotros vamos a usar la palabra de Dios, amén, que para eso nos es dada la palabra, amén, para nosotros usarlas para nosotros, amén. Son promesas de Dios para nosotros ponerlas en práctica y vivirlas, amén.
viene el enemigo, los pone esos pensamientos, amén, tira ese dardo a nuestra mente, amén, ahí que el Señor no nos va a oír, entonces ahí nosotros sacamos la palabra y ahí le empezamos a decir que los ojos de Jehová están atentos al clamor de los justos, amén. ¿Y quiénes son los justos? Usted y yo que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dice, amén, el Señor Jesucristo que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin, amén, el fin de nuestros días o el fin hasta que Él venga, amén, y nos levante, amén, y nos vayamos con Él. Así que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, amén. Así es como nosotros vamos a poder apagar esos dardos, así es como nosotros vamos a poder destruir esos dardos antes de que vengan a nuestra mente, antes de que esos dardos quieran impactarnos a nosotros, amén, porque el enemigo va a tirar los dardos, pero él no sabe si bueno, como decimos los salvadoreños, él no sabe si tuvo pulso, amén, él lo tira a ver si tiene pulso, pero no sabe qué es lo que nosotros estamos pensando, porque no es tanto, amén, ahí tiene un límite, amén, sí tiene poder, pero tiene un límite, Dios le ha dado un límite al enemigo, amén, sobre el poder. Él no tiene el poder, amén, de ver qué es lo que nosotros estamos pensando. Amén. El Señor sí sabe lo que estamos pensando. El Señor sabe aún lo que no ha salido de nuestros labios, amén, de nuestra boca. Él ya lo sabe, amén. Él está en todo lugar. Su ojo está en todo lugar, amén. Pero el enemigo no sabe qué es lo que nosotros estamos pensando. Él está nomás solo se queda si nos dio, amén, si el dardo que él tiró tuvo efecto en nosotros, amén, pero ahí antes de que ese dardo llegue a nosotros, ahí nosotros tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios, amén. Antes de introducirnos a pelear, antes de que el día malo llegue a nosotros, lo importante nosotros de estar armados, amén, con la armadura de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a conseguir la armadura de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a hacerlo, amén? Pidiéndosela. Es la única manera que nosotros vamos a poder lograr y poder salir adelante, amén, porque sí estamos en esta carne, amén, y nos vamos a sentir débiles en algún momento, sí, claro, porque estamos en esta carne, amén, sí, la prueba va a llegar a nosotros, sí, claro, va a llegar, amén, sí, el enemigo va a usar esas pruebas, amén, para a su favor, amén, siempre las pruebas que Dios nos mande a nosotros, que Dios nos ponga pruebas, amén, porque tiene que probar nuestra fe a ver hasta dónde nosotros verdaderamente le amamos, a ver hasta dónde nosotros somos capaces de llegar por él, amén. Por eso tenemos que estar nosotros siempre, amén, en una constante, me gusta mucho, amén, leer Job, aprendo mucho de Job y ahí vemos cómo el enemigo llega a la vida de Job, amén, cómo quiere destruir y él lo único que busca, amén, es que Job reniegue de Dios, que escuchar que Job renegara de Dios, eso es lo que él busca, porque cuando Dios le presenta a Job, o sea, Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, temeroso, justo, recto delante de mí? Entonces el enemigo, eso es lo que no le gusta, amén, de nosotros. Cuando nosotros verdaderamente nos andamos guardando para el Señor, cuando nosotros andamos siendo lo recto delante de Dios, el enemigo no nos va a dejar en paz, amén. Él lo va a andar rodeando, él lo va a andar queriéndonos hacer caer, él nos va a andar haciéndonos la vida imposible, amén, porque sabe que andamos obedeciendo al Dios del cielo, porque eso es lo que él no quiere. Él se presentó, usó a la esposa de Job diciéndole, reniega de tu Dios y ya muérete. Amén, pero ahí tremendo, amén, cuando Job le dijo, vamos a recibir lo bueno y lo malo no lo vamos a recibir. Amén. Palabras que tenemos que nosotros ponerlas, amén, en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a nosotros, amén, en el momento que estamos ahí pasando por la dificultad? Vamos a tener nosotros el valor de decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Cómo fue que Job hizo todo eso? ¿Cómo fue que de Job, sabiendo que el enemigo había llegado, había destrozado, había matado a sus hijos, había hecho la vida, había acabado con todo lo que Job tenía? Amén. Pero ¿qué hizo Job?
se postró y adoró. Amén. ¿Vamos a hacer nosotros eso? ¿Cómo fue que Job logró eso? ¿Por qué fue que Job logró eso? Amén. Es escuchar, amén, que sus hijos habían muerto, que todo lo que él tenía había sido destruido, había sido arrancado, amén, que a lo mejor con tanto esfuerzo lo había tenido que hacer. Es ahí cuando verdaderamente, amén, aquel cristiano que ama a Dios, ahí es donde en el momento de la prueba es donde el Señor ahí nos va a pulir, amén. Ahí Él quiere sacar algo de ahí, amén. A ver si verdaderamente nosotros somos capaces de seguirlo, amén, de enfrentar todo lo que venga a nuestras vidas. Amén, porque la vida del cristiano no solo va a ser, amén, color de rosas, no, van a venir pruebas y tras pruebas grandes, otra tras otra, amén. No que con una y ya estuvo, no, va a venir prueba tras prueba, amén, porque cuando los guerreros van a la guerra, amén, ellos van, entre más guerra van, ellos se van preparando más, ellos se van haciendo más fuertes, amén, ellos van haciéndose más fuertes. Puedo poner de ejemplo a David, amén, como David pudo, él fue, amén, como ese niño, amén, pudo matar aquel gigante con una piedra, amén, con una piedra, y como David fue en aumento, guerrero, amén, entre más iba, y entre más iba, más mejor se hacía, más grande se hacía en fuerza, amén. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, amén. No nos va a probar solo por probarnos, amén, sino que Él quiere sacar algo de nosotros. Él quiere hacernos más fuertes, amén, espiritual, madurar en el espíritu, amén, ser más maduros espirituales, amén. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos a lograr todo eso? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder hacerlo? ¿Cómo fue que Job pudo hacerlo? Porque si Job pudo, nosotros podemos, amén, podemos hacerlo, porque no, el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, amén, sino de poder. Dice primero de poder y de dominio propio, amén. Nosotros somos los que decidimos, nosotros somos los que decidimos darle la cabida al enemigo, que él venga a nuestras vidas, amén, y dejarnos ser tentados por él, porque nosotros, amén, cuando verdaderamente conocemos la palabra de Dios, nosotros sabemos, amén, cuando el enemigo viene a nosotros y nos empieza a tentar. Porque tentar es una cosa y prueba es otra cosa muy diferente, que por eso es que es muy importante nosotros, amén, poder estar en el espíritu para poder nosotros percibir, entender qué es lo que se está moviendo a nuestro alrededor, amén. Quiero tocar el versículo 18 que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando. Amén, lo importante yo pienso, amén, que en la vida del cristiano la oración tiene que ser como el pan de cada día. Amén, que si no comemos los 3 tiempos no nos vamos a sentir fuertes. Entonces, es lo importante de nosotros orar todo el tiempo, amén. Cuando la palabra aquí dice todo el tiempo, es que es todo el tiempo, amén. Lo importante de orar antes de la prueba, lo importante de orar cuando estamos en la prueba y lo importante de orar cuando haya pasado la prueba, amén. Vuelvo a Job. Amén. Yo en lo personal a mí Job me encanta mucho leerlo porque aprendo mucho. Es tremendo ahí ese libro. Amén. Me ha ayudado mucho en mi vida. Amén. Leer ese libro de Job. Vuelvo a Job. Hay unos versículos muy importantes y versículos claves ahí en Job que dice la palabra de Dios que Job se levantaba en la mañana. Se levantaba de mañana todos los días. Dice todos los días a ofrecer sacrificios, a ofrecer holocaustos a Jehová. Por si a lo mejor sus hijos habían blasfemado contra Dios en sus corazones. Se levantaba Job todos los días en la mañana. Amén. Y cuando hablamos en la mañana, no me estoy refiriendo de las 9 a las 10 de la mañana, no. Estoy hablando de 3, 4 de la mañana. Amén. Cuando la palabra dice de mañana, es que estamos hablando de 3
a 4 de la mañana. Se levantaba Job todos los días. Amén. Y en ese holocausto, yo pienso, amén, la palabra no dice, pero yo pienso que allí también en ese holocausto que Job elevaba a Jehová, ahí también iba una adoración, ahí iba una oración, amén, porque no es que un cristiano, amén, sin darle una adoración a Dios, sin orar, amén, no es imposible. Cuando verdaderamente andamos en el Espíritu, amén, es lo importante de nosotros, tomar esos versículos y ponerlos en nuestras vidas, amén, levantarnos en la madrugada a orar, amén, eso es fundamental en nosotros, amén. Es muy importante como cristianos nosotros poder entender que cuando el Señor nos está inquietando de levantarnos en la madrugada a orar, levantarnos. Sí, yo sé que no queremos, amén, que sentimos frío, pero tenemos que hacerlo, amén, porque el Espíritu es el que nos está inquietando a levantarnos. ¿Por qué? Porque algo viene a nosotros, no es de gusto, no es de gusto, amén. Lo puedo decir en lo personal, no es de gusto cuando el Señor nos inquieta que nos levantemos y elevemos ese holocausto a Jehová, amén, esa oración que llegue como un incenso agradable ante su presencia. Él nos va a librar de algo, Él nos va a dar la fuerza en aquel momento que nosotros verdaderamente necesitemos de Él, amén. Lo importante de Job, ¿por qué Job entonces tuvo esa fe inquebrantable en ese momento que llegó la aflicción a él? Porque él hacía esto. Él oraba, él daba una adoración, se levantaba todos los días, amén. Eso buscaba el enemigo, apagar la fe de Job. Que Job renegara de Dios. Eso es lo que él busca en usted y en mí, amén. Usted tiene que tener en cuenta, yo, amén, tengo que tener en cuenta que eso es lo que el enemigo va a buscar siempre en nosotros, querer apagar nuestra fe, amén. Pero ahí nosotros vamos siempre a ser poderosos en Dios cuando nosotros nos pongamos en las manos del Señor y le pidamos, amén, que Él nos va a guiar, nos va a dar esa fuerza, amén, para poder combatir, para poder luchar, para poder pelear con todo lo que venga a nuestras vidas, amén, porque el Señor nos ha dado todo el poder y la autoridad, amén, para poder nosotros pelear con todo lo que se cruza en nuestro camino, amén. Ahí en Lucas vemos, amén, Lucas capítulo 9 dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, amén. Es muy importante que nosotros entendamos que nuestra lucha, amén, no es con cualquier cosa, amén, sino que nuestra lucha es con las mismísimas tinieblas, amén, es con el mismísimo diablo, que el Señor lo reprenda. Ahí quiero leer este versículo, amén, ya lo leí, pero quiero volver a leer otra vez, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos aquí, amén, que dice diferentes nombres, amén. No está escrito solo porque quiere estar escrito, no, sino que hay diferentes rangos de demonios, amén. Diferentes rangos, amén. Unos más fuertes que otros. Pero la palabra de Dios me está diciendo en Lucas que Dios nos ha dado el poder y la autoridad sobre todos, amén, todos los demonios, sean más fuertes, más grandes, más chicos. Él nos ha dado la autoridad sobre todos los demonios, poder sacar fuera todo demonio. Eso es lo que el Señor le ha dado a usted y a mí, amén, para poder sacar, echar fuera cuando andamos viviendo, amén, bajo la voluntad de Dios, cuando andamos haciendo lo recto delante de Dios, cuando andamos allí, amén, haciendo lo que al Señor le agrade, amén, y el Señor use, amén, a aquella persona y da la palabra, amén, verdaderamente que viene de parte de Dios. Los demonios, amén, se van a rebelar. Los demonios se van a rebelar, pero usted, amén, y yo, que el Señor nos ha dado el poder y la autoridad, ahí nosotros vamos, amén, a reprender todo demonio, todo diablo que se nos cruce por frente. Ahí nosotros vamos a reprender y él va a huir, amén, así como huyó de Jesús, que llegó a tentarlo y se fue. Así mismo él va a huir de nosotros, amén, porque la palabra dice que, y él huirá de vosotros, o sea que él va a huir de nosotros, amén. Cuando nosotros le hablemos la palabra, porque Él no nos odia a nosotros, amén, sino que odia al que está dentro de nosotros.
a ese es que él busca destruir. Por eso se acercó a Jesús y quiso, amén, a ver qué era la reacción de Jesús. Pero Jesús sabía que venía. ¿Qué fue lo que pasó después cuando Jesús pasó? Pasó esos días de ayuno, amén, andaba en ayuno 40 días y 40 noches, amén. Eso andaba haciendo Jesús cuando llegó el enemigo a tentarlo, pero vemos cómo de ahí Jesús continuó, amén, y empezó a sanar enfermos, a sacar fuera malos espíritus, cómo empezó Jesús su ministerio, amén, y cómo el enemigo de una u de otra manera quería detener lo que a Jesús venía a hacer esta tierra, pero no lo consiguió, amén, porque él venía con un propósito y eso es lo que el enemigo busca cuando lo que busca destruir, cuando él sabe, cuando aquel hermano o aquella hermana viene, amén, viene con un propósito, amén, al Señor lo ha llamado con un propósito, amén, y sabe que le va a hacer, amén, de estorbo, amén, en su ministerio, amén, le va a hacer el estorbo. Entonces ahí donde él va a buscar de querer destruirte, va a querer buscar de una o de otra manera, querer desanimarte, amén, a no continuar siguiendo a Cristo, amén, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que siempre saber a quién es que venimos a servir, quién es nuestro Dios, amén. En ningún versículo yo encuentro que nuestro Dios fue derrotado en algún momento, amén, sino que Él siempre fue victorioso, siempre dio, amén. Él siempre defendió al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel iba a ser atacado por sus enemigos. Siempre Dios estuvo ahí peleando con ellos. Amén. Puedo poner el ejemplo de cuando Josué, amén, los 5 reyes se reunieron, amén, para querer destruir al pueblo de Israel. Se unieron, amén, y quisieron a ir a atacar a Josué. Pero ahí inmediatamente el Señor, amén, mostró su poder. Ahí el Señor empezó a lanzar piedras, amén, con fuego al campo de batalla donde estaba peleando el pueblo de Israel. Así, amén, el Señor le dio a demostrar al pueblo de Israel que Él estaba ahí, que Él estaba en control de ellos, amén, que Él iba a defenderlos, amén. Por eso nosotros tenemos que creer siempre en nuestro Señor Jesucristo, que Él va a estar con nosotros, amén. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Amén. ¿Quién nos va a poder separar del amor de Cristo? Amén. Si todo eso, amén, es gracias a Dios que nosotros estamos en sus caminos. Él nos va a guardar de todo peligro, amén, de todo lo que pueda venir a nosotros, amén. En ese momento de que nosotros vamos a buscar al Señor en todo momento, en todo circunstancia de nuestras vidas, amén, sea bueno, sea malo, sea tenemos alegría, estemos llorando ahí, amén. El Señor siempre va a estar con nosotros, amén, en aquel momento en el cual nosotros invoquemos su nombre, amén. Puedo poner el ejemplo de Daniel, cómo Daniel fue echado al foso de los leones, amén, en esa fe, amén, inquebrantable de Daniel, cómo él fue echado al foso de los leones. ¿Por qué fue echado Daniel al foso de los leones? Amén. ¿Por qué los leones no se lo comieron? Él fue echado al foso de los leones porque él oraba al Dios de Israel, porque él oraba a su Dios, amén, a ese Dios todopoderoso que lo libró de la boca de los leones, amén. Ahí vemos cómo el Señor lo defendió, amén, cómo Jehová peleó por Daniel en ese momento que lo quisieron, los enemigos quisieron que él pereciera ahí en los fosos de los leones, amén. Ahí dice en Daniel 6:21, dice, llegó el rey, amén, el rey pensando que los leones se habían comido a Daniel, pero ahí llega el rey y llega llamándolo a ver si Daniel le respondía. Pero allí dice, amén, en ese versículo, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me comiesen, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, amén. Eso es lo lindo del Señor, que nos va a defender, amén. Siempre, siempre el Señor nos va a defender de cualquier cosa, amén, que el enemigo venga a nosotros. El Dios, amén, todopoderoso, nos va a defender, amén, de todo lo que
pueda venir a nosotros. Ahí el Señor va a estar, amén, como poderoso gigante, amén, peleando por su pueblo, porque nosotros, amén, somos poderosos en Él. Nosotros somos, amén, somos el linaje escogido, amén, somos herederos, amén, a ese, ahí a estar con Jesucristo, amén. Él sabe, amén. Nosotros sabemos que no estamos aquí, amén, peleando solo por pelear, sino que peleamos, amén, por una gloria. Peleamos, amén, por nuestra salvación. Peleamos porque queremos estar un día con Cristo Jesús, porque queremos irnos con Él si Él viene o si él viene antes por nuestra alma, amén. Queremos estar, amén, ser juntamente, amén, ser arrebatados, amén. Eso queremos ir ese día y presentarnos delante del Señor ahí, amén. Cuando Él nos diga: mi siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, pero yo en lo mucho te pondré, amén. Que esas coronas nos sean dadas, amén. Y nosotros, amén, con nuestras coronas según nuestras obras, amén, poder postrarnos y derribar esas coronas ahí, amén, postrarnos y arrojar nuestras coronas delante del Dios Todopoderoso, amén. Por eso es lo importante de nosotros siempre, amén, poder estar armados con la armadura de Dios. Eso es lo más importante, amén. Eso es lo que el Señor quiere, amén. En esta noche, decirte que antes de que te introduzcas al campo de batalla, es lo importante que primero tienes que armarte. Es lo que la palabra me hacía sentir a mí, es lo que la palabra me hablaba a mí, antes de poder yo, amén, introducirme al campo de batalla. Primero yo tengo que armarme, amén, para no ser destruida tan fácil, amén, sino que agarrar fuerzas, recobrar fuerzas, amén, pedírselas al Señor. Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero es muy diferente cuando nosotros le pedimos las fuerzas a Dios, cuando nosotros venimos y le pedimos las fuerzas a Dios, amén, porque decíamos, amén, antes de que no estamos peleando con cualquiera, amén, sino que nuestro adversario, amén, es fuerte, amén, es fuerte, pero es más fuerte el que está con nosotros, al quien nosotros le servimos, amén, a Jehová de los ejércitos, amén, el mismo Dios de Job, el mismo Dios de Daniel, ese mismo Dios es el que está conmigo y el que está con usted, amén. Nosotros tenemos que creer siempre en esas promesas, amén. Creer, amén, en el Señor, no dejar que el enemigo venga y quite esa fe que tenemos en Él, porque eso es lo que Él busca, amén, y eso es lo que Él va a tratar de siempre, que nuestra fe, amén, mengue y no creamos ya más en nuestro Señor, amén. Es muy importante y termino con este versículo, amén, que dice en Gálatas 4:6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Amén. Lo importante que somos herederos, y eso es lo que al enemigo no le va a gustar, amén, que sabe, amén, que nuestro Dios, amén, nos ha hecho herederos, amén, y que vamos a llegar ese día allá, a aquel lugar en donde ya no habrá más tristeza y ya no habrá más dolor. Así que el Señor, esto ha sido lo que Dios ha puesto en mi corazón, amén. Esto es a lo que el Señor me ha mandado en esta noche, amén, hablar. Así que haya sido de bendición para todos ustedes, amén. Y que el Señor quiere recordarte de que primeramente tienes que estar armado para poder entrar al campo de batalla, para poder pelear, amén, con el enemigo. Es muy importante estar armados con la batalla, amén, y poder siempre pedirle las fuerzas al Señor. Y vamos a seguir adelante, amén, en nuestro Dios, porque Él es el que nos va a dar la fuerza. Es por Él, amén, que estamos aquí. Es porque el Espíritu Santo es el que nos da ese deseo, ese ánimo, amén, de salir adelante cada día y siempre confiar en el Señor Jesucristo, amén. Y que estamos aquí, amén, por su misericordia, y que estamos aquí porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Así que Dios les bendiga grandemente a todo el que ha estado ahí conectado, amén, y que la palabra haya sido de bendición, amén,
amén, para cada uno del que está ahí. Yo no sé a quién Dios le manda la palabra, porque de gusto no estoy aquí, amén. Así que yo no sé, pero Él sí sabe para quién va la palabra, amén. Así que haya sido de bendición, amén, para cada uno de ustedes, amén, y que el Señor los guarde y los proteja ahí donde ustedes estén, y que nos vemos en la próxima y buenas noches. Amén.